Porque si tú no naces de nuevo, si tú no entiendes lo que el Señor Jesús o no comprendes lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra, los trabajos los vas a ver como una maldición. Hola Iglesia, familia Fuentes, qué bendición una vez más estar juntos a través de esta transmisión. Dios va a hablar a nuestras vidas, Dios va a bendecirnos a través de su palabra, así que te invito a que estés atento a este tiempo de transmisión, a que abras tu corazón, pero antes quiero invitarte a que compartas esta transmisión, le des ahí en el botón de compartir, ya sea que nos estés viendo a través de Facebook o nos estés viendo a través de YouTube. Comparte esta transmisión para que otros puedan ver el mensaje, para que otros también puedan recibir de parte de Dios lo que tú y yo vamos a recibir en este día. También te invito a que nos dejes tus comentarios. Puedes ahí ponernos tus comentarios, a que le des me gusta y escribirnos los comentarios acerca del tema. Puedes hacer alguna pregunta, incluso si tienes una petición de oración y quieres que juntos nos unamos a orar contigo y te apoyemos a llevar esta carga, pues escribe ahí la petición que tienes de oración y créeme, vamos a estar orando unos por otros, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. También dale ahí, pon algún emoji, ¿verdad? Envía saludos. Qué bendición. Utilicemos este medio para difundir la palabra de Dios. Qué bendición que estemos hoy juntos. La Biblia dice: yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Y tal vez no estamos en un lugar físico donde estemos juntos todos, pero a través del Espíritu, a través de lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, Dios nos une y Dios nos pone en un mismo sentir para que adoremos y para que exaltemos su nombre. Y eso es iglesia. Así que vamos a estar atentos a este tiempo y va a ser increíble lo que Dios va a hacer. Pero antes me gustaría que viéramos algunos anuncios que son importantes que conozcamos para las actividades que tenemos durante esta semana. Así que pon atención a esto. Mujeres con Propósito te invitan a su reunión semanal vía Zoom este lunes 25 de enero a las 7 p.m. Continuando con el serial Doctrinas Básicas. Esta semana estaremos estudiando el tema de el pueblo de Israel, el cual nos estará compartiendo nuestro hermano Fernando Álvarez. Te esperamos, será de gran bendición. Invita a una amiga. Te invitamos a nuestra reunión en línea de hombres de vanguardia. En esta ocasión estaremos hablando de la pereza espiritual. Te esperamos a las 8 de la noche por Zoom. Será de enorme bendición. Invita a un amigo. También me gustaría anunciarte acerca de los grupos en casa a través de Zoom que tenemos los días martes y miércoles en 3 horarios: 6 de la tarde, 7 de la tarde y 8 de la noche. Es un tiempo donde Dios está hablando, donde Dios nos está instruyendo para crecer en su reino, para ir avanzando en su reino. Así que te invito a que te conectes, a que puedas tú también invitar a otros a estar en estos tiempos, cualquiera de los 3 horarios y cualquiera de los 2 días. Te repito una vez más: el día martes y el día miércoles a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde y a las 8 de la noche. Conéctate y no faltes. También tenemos GAF para jóvenes. Esto es el día miércoles en 2 horarios: a las 7 de la tarde para jóvenes menores de 20 años y a las 8 de la noche para jóvenes de 20 años en adelante. Si tú eres un joven y estás viendo esta transmisión, te invito a que te conectes. Dios va a estar hablando a tu vida. Es un tiempo increíble que pasamos escuchando y aprendiendo juntos el mensaje de la palabra, y hay temas súper importantes para nosotros. Y si tú eres un padre o una mamá que está viendo esta transmisión y tiene la oportunidad de invitar a tus hijos, invítalos a que se conecten, llévalos a que se conecten a estos tiempos,
será de gran bendición para sus vidas. Así que te invitamos los días miércoles a las 7 de la tarde y a las 8 de la noche a que estemos conectados con grupos en casa para jóvenes. Y pues me gustaría también hablarte de algo sumamente importante que como iglesia estamos haciendo en este tiempo, y es un proyecto que se llama Manos que Ayudan. Qué bendición es poder ayudar a otros. Qué bendición es que Dios use nuestras vidas para ayudar a otras personas. Y hoy se abre una oportunidad que tú y yo tenemos que aprovechar y ser de bendición para otras personas. En pantalla estarán apareciendo algunos artículos de despensa que tú puedes traer a las instalaciones de la iglesia, que puedes estar trayendo, ¿verdad? En los horarios de oficina, que son de martes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los días sábados de 9 a 2 de la tarde. Y puedes traer cualquiera de estos artículos, lo que Dios ponga en tu corazón para dar a otros. Esto estará siendo repartido a personas que están pasando tiempos de necesidad. Estamos viviendo en medio de momentos difíciles, no solo para los del mundo, incluso los de la iglesia. Hay mucha gente en la iglesia que está pasando tiempos complicados y queremos ser de bendición para ellos. Así que si Dios pone en tu corazón poder traer estos artículos de despensa, no lo dudes, no lo pienses, sé un canal de bendición para otras personas. Y me gustaría también leerte un pasaje que está ahí en Marcos capítulo 6, versículo 34 en adelante. Y mira lo que dice la escritura. Cuando Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado, ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar lo suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. Vayan y averigüen. Ellos regresaron y le informaron: tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Escucha esto. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y de pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. ¡Wow! ¡Qué historia! Qué historia tan increíble nos cuenta aquí el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Una historia donde Jesús multiplica, es una historia de provisión y de multiplicación increíble. ¿Y cuántos no queremos ser bendecidos? ¿Y cuántos no queremos que Dios multiplique lo que tenemos? Quiero decirte algo, de la misma manera que en esta historia sucede con los discípulos, cuando ellos ven que no tienen lo suficiente y ellos le dicen a Jesús: no tenemos lo suficiente. Jesús les dice: denles ustedes de comer, pero ellos le dicen: es que no nos alcanza, es que no podemos, aunque trabajáramos durante meses, esto sería imposible. Pero entonces Jesús los manda a investigar cuántos panes tenían, cuántos peces había. Y ellos dicen: tenemos 5 panes, tenemos 2 peces. Y Jesús lo pide, ¿verdad? Y cuando ellos van y se lo dan a Jesús y lo ponen en sus manos, me encanta que dice ahí: cuando Jesús tomó el pan, cuando Jesús tomó los peces, dice que los bendijo. Y entonces sucedió el milagro de multiplicación. Entonces sucedió el milagro de provisión. Y eso es lo que pasa. Tú y yo no tenemos muchas veces lo suficiente.
Cuando tenemos poco en nuestras propias manos, no alcanza. Es imposible que alcance. Muchas veces, es más, ese es el pretexto que muchas veces utilizamos diciendo: es que no me alcanza, es que no tengo lo suficiente. Aunque trabajara más, no me alcanzaría. Pero la verdad de las cosas es que cuando tú y yo ponemos lo que Dios nos ha dado, tú y yo ponemos lo que Dios nos ha bendecido, lo ponemos en sus manos y dejamos que Él lo bendiga, entonces eso se multiplica, entonces eso se hace abundante. Y cuando tú y yo traemos nuestros diezmos y traemos nuestras ofrendas, cuando tú y yo le damos a Dios de lo que Él nos ha dado, lo que estamos haciendo precisamente es poner nuestras finanzas, es poner nuestras ganancias en sus manos. Y sabes una cosa, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a multiplicar. Y entonces te va a alcanzar no solo para ti, no solo para tu familia, sino para que tú puedas ser un canal de bendición para otros. Eso es lo que Dios quiere. Así que te invito a que estemos trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si no tienes cómo venir a la iglesia a depositar, venir a las instalaciones de la iglesia a depositarla, bueno, ahí en pantalla están apareciendo los números de cuenta a los cuales tú puedes hacer una transferencia bancaria o un depósito. Tú puedes hacer a estos números de cuenta. Si tienes la oportunidad de venir y traer tus diezmos, tus ofrendas aquí a la iglesia, bueno, igual los pueden recibir en los horarios de oficina. Aquí hay algunos buzones donde tú puedes depositar tu ofrenda y tu diezmo. Yo sé que Dios va a abrir bendición sobre tu vida y sobre tu familia. Y me gustaría orar que Dios bendiga nuestras vidas en el área financiera, que Dios bendiga tu vida en el área de las finanzas. Así que vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres tú el que pones en nosotros el querer como el hacer. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo esta transmisión. Yo te pido que tú abras las ventanas de los cielos sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hogares, sobre sus despensas, Señor. Que haya bendición, que sobre, que abunde, Señor, para bendecir a otros. En el nombre de Jesús reprendemos al devorador, reprendemos al enemigo, Señor. Y declaramos que no tiene parte ni suerte, Señor. Y que, Señor, cuando somos obedientes a tu palabra, tú traes bendición y tú traes, Señor, prosperidad sobre nuestras casas. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y te damos a ti el honor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, muy bien, familia. Pues, ¿qué les parece si vamos a pasar a un tiempo increíble de adoración y de exaltación a nuestro Dios? Yo te invito a que ahí donde estás, abras tu boca, levantes tus manos, exaltes al Señor, le des gloria con todo tu corazón, porque Dios es digno de que lo hagamos así. La Biblia dice que cantemos alegremente, cantemos con gozo, y vamos a hacerlo con gozo, con alegría, porque Él es digno de que le exaltemos. Vamos a exaltar al Señor. Vamos, si puedes levantar tus manos al cielo aplaudiendo a Jesús, que mejor, gózate, amén. Tu nombre es digno, Jesús. Vamos, dile conmigo. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, y confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso, tu nombre es Cristo. Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Y al nombre de Cristo, vamos a declarar conmigo. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiese
firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo y confesamos que tú eres digno y confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Aleluya, Jesús. Tu nombre es digno. Eres asombroso, majestuoso. ¿Alguien lo cree conmigo? Da un grito de júbilo. Vamos, declara conmigo. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Saltando, díselo a él. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Vamos, guitarra. Decláralo con poder y autoridad. Con fuerza, díselo, iglesia. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es digno, Jesús. Amén. Eres digno, Señor. ¿Cuántos saben que Dios nos inunda de su grandeza? Amén, gloria a su nombre. Levantas tus manos al cielo. Le dices a Jesús: estoy aquí, Jesús. Vine a exaltarte, vine a bendecirte. Abre tus labios, exprésale a Jesús palabras de amor. Estás tú y Él. Entramos, Señor, en tu hábitat. Ahí queremos estar. Ahí queremos permanecer. Cambia la atmósfera, Señor. Queremos más de ti. Guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar.
hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor. Sale todo temor de tu vida. Sale todo dolor de tu ser. No hay nada que te atemoriza. Delante de la presencia de Dios tú eres libre. Tú eres perfecto para Jesús. Oh Jesús, tú eres digno. Vamos, exprésale con tus propias palabras. Te amamos, Jesús. Oh Jesús. No hay temor. No hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay temor ni acusación más grande que el gran yo soy. Tu nombre es digno, Señor. Tú llevaste toda culpa a la cruz, no escatimando nada, Señor, dándonos, Señor, tu victoria. Ahora podemos decir confiadamente: tu victoria es mi victoria. Y si tú lo crees, decláralo conmigo, Jesús. Grande que Están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieren destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande. todo problema se va en el nombre de Jesús. Grande que gigantes. Todo aquello que te bloquea entrar a la presencia de Jesús, declaramos que se va en el nombre de Jesús. No hay fortaleza del enemigo. Es más grande nuestro Creador, ese que te diseñó, ese que te hace levantar sus manos, ese que te hace vivir, ese que te da vida, ese que te da esa victoria. Más grande que gigantes. Dile, tú eres más grande. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande. Qué increíble tiempo de adoración hemos tenido en la presencia de Dios. Qué gozo es cantarle a Dios con todo nuestro ser. Y qué gozo es hacerlo, ¿verdad? Todo el tiempo. La Biblia dice en el Salmo 34, en todo tiempo bendeciré al Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que qué alegría es exaltar el nombre de Cristo. Qué alegría es exaltarle a Él. Y bueno, pues sin más que añadir a este tiempo, me gustaría que pongas atención a lo que sigue, porque viene el mensaje, viene la palabra de Dios que transforma, que cambia, que alumbra nuestro caminar. Y yo sé que Dios va a estar hablando hoy a través de nuestro pastor Oscar, va a estar enseñándonos acerca de algo súper interesante. El tema de hoy es buenas relaciones laborales. Buenas relaciones laborales. Qué interesante es aprender a tener buenas relaciones en el campo donde laboramos. Así que vamos a aprender juntos, vamos a estar atentos, vamos a dejar que Dios nos hable en este tiempo, y yo sé que Dios lo va a hacer. Así que te invito a que estés atento, no te distraigas con nada. Pon todo tu corazón, pon toda tu mente en escuchar lo que Dios quiere hablarte en este tiempo. Nos vemos la próxima transmisión. Dios te bendiga, Dios guarde tu vida, Dios bendiga a tu familia, y nos estamos viendo. Dios te bendiga. Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a cada uno de ustedes. Para nosotros son muy especiales.
el poder estar aquí en este tiempo, en esta oportunidad para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que te has propuesto el poder ser edificado siempre con el consejo, con la dirección, con la enseñanza de la palabra. Siempre el Señor, ¿verdad?, desea bendecirnos a través de ella. Bueno, y hemos estado nosotros estudiando toda la primera carta y la segunda carta de Pedro, en las cuales nos ha sorprendido, ¿verdad?, cómo a través de Pedro la iglesia es fortalecida, la iglesia que estaba dispersa en su momento, la iglesia que estaba en unas condiciones, en cierta manera, pues pasando tiempos difíciles. Y cómo es que Pedro, a través de las Escrituras, nos muestra, ¿verdad?, cómo debe de conducirse en ese tiempo. Ahora, entiendo que la palabra del Señor es tan versátil que Él atiende todas nuestras necesidades. Y puede ser necesidades espirituales que tengamos, necesidades emocionales y físicas. Por esa gran riqueza que Él nos ofrece, ¿verdad?, para traer siempre una solución a nuestra vida. Por esa gran riqueza nosotros nos gozamos y nos alegramos, ¿verdad?, porque dentro de la misma palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy, encontramos las relaciones entre los patrones y los empleados. Y vamos a estar estudiando todo lo que tiene que ver con primera carta de Pedro en el capítulo 2, el versículo 18 al 25. Y realmente vemos nosotros cómo es que tenemos que relacionarnos, cada uno de los que estamos en esta sociedad, cómo tenemos que relacionarnos con nuestros patrones. Pero también cómo los patrones se deben de relacionar con los trabajadores. En la palabra del Señor encontramos nosotros una palabra que es muy, podríamos decir que la resalta, ¿verdad? Tanto Pablo como Pedro la resaltan también, y es una palabra que es la palabra siervos. Entonces, es muy importante que consideremos lo que Pablo también les menciona a la iglesia de Colosas en Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 25. Dice de esta manera. Dice, esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Versículo 19. Maridos, ame cada uno a su esposa y nadie la trate con aspereza. Habla acerca de una relación, cómo deben de vivir y cómo deben de relacionarse. El versículo 20 dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Pero también el Señor les habla, ¿verdad? Y nos habla a los padres. Y dice, padres, no exasperen a sus hijos para que ellos no se desanimen. Otra versión dice, para que no se desalienten. Entonces, es muy importante que consideremos que Dios siempre, en su riqueza, ¿verdad?, que Él tiene para cada uno de nosotros, siempre abarca todas las áreas de la vida. Y en estas áreas de familia es muy implícito, es muy específico. Pero también en esas áreas, ¿verdad?, de cómo nosotros tenemos que ser con la gente que está al frente de nosotros, hablando acerca de los patrones. El versículo 22 dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Wow. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con toda sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Pero me llama la atención esta parte porque dice que nosotros debemos de obedecerlos en todo, a nuestros amos terrenales, en todo el tiempo, cuando ellos mencionan, ¿verdad?, que cuando ellos nos observan y cuando ciertamente no están con nosotros. Entonces, pero esta parte de la Escritura nos menciona algo muy claro, ¿verdad?, de obedecerles. Y eso es lo que tenemos que considerar cada uno de los que estamos aquí presentes, esa parte de lo que es la obediencia. Ahora, sigue mencionando el versículo 23 y dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, de buena gana. O sea, tenemos que trabajar con una actitud, ¿verdad?, de entrega, haciendo bien las cosas. Tenemos que trabajar también con excelencia, haciendo lo mejor, buscando siempre el beneficio, ¿verdad?, de donde estamos nosotros trabajando. Sigue mencionando y dice, como si fuera para el Señor y no para la gente.
Pero trabajen, dice, de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor les recompensará con una herencia y que al amo a quien sirven es a Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Otra versión dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, nos enseña acerca de ciertas actitudes que debe de haber de los trabajadores o en el lugar al lugar donde estamos colaborando. Gálatas también nos menciona en el capítulo 3, versículo 27, y nos dice, ¿verdad? Al versículo 29. Dice, y todos los que fueron unidos a Cristo, en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Habla precisamente acerca de la unidad, ¿verdad?, que debe de haber ahora, o cómo tenemos que vernos ahora en este tiempo. Cierto que se está refiriendo a los esclavos, pero también se refiere a las personas que ejercen, ¿verdad?, o que son jefes, o que están al frente de un negocio, o que son dueños de un lugar y que tienen a sus empleados, en la cual también nos menciona y dice que ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre, porque todos ahora pertenecemos a Cristo. Y en esa perspectiva tenemos que caminar, que considerar. Aunque trabajes en algún lugar y debes estar sujeto y debes obedecer en todo y hacer las cosas con alegría, hacer las cosas con excelencia, recordemos que ahora, cierto, esas personas están ahí, el lugar donde tú trabajas, pero al final de cuentas, todo lo que hagas menciona hacerlo como para Dios y no para las personas. Cuando tú caminas en esa perspectiva, entonces vas a hacer todo lo que honre al Señor. Todo lo que esté a tu alcance lo vas a hacer con gusto y lo vas a disfrutar. Ahora es muy importante que podamos considerar, ¿verdad? Resaltando un poquito el hecho histórico de esta palabra que tiene que ver con la palabra esclavo. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es traducido normalmente esta palabra esclavo como siervo o alguien que sirve, o alguien que es incondicional, involuntario o voluntario, permanente o temporal. O sea, esa palabra esclavo entonces se traduce como una persona que sirve, como una persona que está ahí en ese lugar para ejercer un servicio, ya sea permanente o temporal, voluntario o involuntario. Pero también esclavo también se refiere a una persona que era propiedad o era gobernada o controlada por alguien superior. Por eso es que Pablo y Pedro y el Señor Jesús también usan esa palabra como esclavos o como siervos. Pero es importante que consideres que desde la antigüedad algunos esclavos realizaban trabajos muy forzados, que en algunos casos lamentablemente les costaba la vida. O sea, ellos eran entregados en todo lo que conlleva, ¿verdad?, a esa área. A los esclavos se les daba un valor, lamentablemente, un poco más alto que los animales. O sea, realmente esa palabra esclavo la vemos nosotros en las Escrituras. Y en cierta forma, las personas veían a los esclavos un poco más importantes que los animales. Solamente algo muy poco, podríamos decir. Ahora, ¿qué tipo de animales? Había caballos, burros, ovejas. O sea, el valor que tenía un esclavo era un poco mayor que ellos. O sea, así los veía la sociedad misma. Ahora, algunos eran comprados o eran intercambiados también por tierras, por alimentos o por personas. Había intercambio, así eran esos tiempos. Otros eran esclavos porque habían nacido de padres esclavos. Entonces, nacías esclavo y seguías siendo esclavo. Ese es el hecho histórico que estamos viendo. Otros porque habían sido capturados en una guerra
y eran convertidos a fuerzas, podríamos decir, en esclavos. Estas personas no tenían ninguna libertad, lamentablemente, ni voz ni voto, y sus propietarios podían hacer con ellos lo que ellos quisieran, porque eran esclavos. No tenían absolutamente un derecho. Eran propiedad de aquellas personas que los compraban o los tomaban como esclavos. Pero también había esclavos que se ganaban la confianza de sus amos, tanto que en su momento eran personas que desarrollaban una virtud de confianza, y los amos o las personas, ¿verdad?, que eran los dueños de ellos, los ponían al frente y los llamaban mayordomos. Y en determinado momento ya les asumían ellos una responsabilidad para poder administrar, ya sea sus bienes, o sea, sus finanzas, o los hacían cargo también de personas que estaban ahí para ver cómo desempeñaban su trabajo. Esas personas eran mayordomos, que eran los que vigilaban, repito, el trabajo de los empleados. Ahora, la aspiración más grande de un esclavo era, lo que él deseaba es ser libre, y tenía que juntar cierto dinero para que algún día pudiese él comprar su libertad. No solamente la de él, sino también la de su familia. Y entonces fueran libres, porque todos realmente queremos ser libres. Algunos, por ejemplo, algunos esclavos se vendían a sí mismos, ya que era más fácil tener un mejor nivel de vida y poder así sustituir o suplir sus necesidades más básicas. Lo que ellos hacían es, se vendían como esclavos, porque no querían padecer. Algunos esclavos también lograban cierta educación en determinadas áreas. Entonces, los amos o los dueños lo que hacían es los ponían en determinadas áreas también para enseñar, dar clases. Les encargaban de algunas tareas muy específicas. Y por ello entonces iban ellos avanzando, ¿verdad?, en la influencia dentro del mismo núcleo de ese lugar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús y ciertos autores como Pablo y Pedro no reprobaron en sí la esclavitud? ¿Por qué les hablaba Pablo y Pedro? ¿Por qué nos hablaba o nos habla, verdad, las Escrituras? Lo referente a ese tipo de personas. Ahora, porque ciertamente había un sistema de gobierno en esos entonces. Había una forma de cómo gobernar. Imperaba el imperialismo y la monarquía en el gobierno. En otras palabras, no había oportunidad. Cuando ellos enseñaron la palabra de Dios, no había la posibilidad de que pudieran hablarles directamente o reprobar ese tipo de conductas que ellos vivían, porque por años así vivían. Eran pocos ricos y muchos pobres. Entonces, la misión del Evangelio, la misión de Jesús y los apóstoles no era cambiar el sistema político o el sistema de gobierno, sino poder enseñar la palabra de Dios de persona a persona. Que el Espíritu Santo pudiera revelar la persona de Jesucristo. Ese era el mensaje del Evangelio. Ese es el Evangelio que ellos predicaban y anunciaban. En otras palabras, ellos enseñaban la palabra de Dios con el fin de que a cada persona les fuese revelada la persona de Jesucristo. Dice la Escritura en el libro de Juan, que el Señor Jesús, cuando Él estaba compartiendo y hablando la palabra de Dios, menciona precisamente que llega un hombre que es un hombre importante, un hombre fariseo. Y Jesús dice que nota en él la necesidad que tenía de Jesús. Pero este hombre, Nicodemo, reconocía todos los hechos de Cristo, todas las obras de Dios, tanto que él mencionaba en Juan capítulo 3, versículo 3, dice que desde el versículo 1, en adelante, él dice que él reconoce la obra de Dios. Y dice, ciertamente sé que has venido de Dios y que las obras que tú haces, no las haces si Dios no está contigo. En otras palabras,
Él conocía acerca de qué, de que lo que hacía Jesús era algo extraordinario. No era producto, ¿verdad?, del humanismo, no era producto de buenas intenciones, sino era la manifestación de Cristo sobre la vida de la manifestación del Espíritu sobre la vida de Jesús para que hiciese esos actos, esas acciones. Pero ahora, dice la Escritura en el versículo 3, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no puedes verlo, no puedes experimentarlo. Entonces, el nuevo nacimiento es una necesidad en este tiempo. Y no solamente para los que somos jefes o son dueños de un negocio, de una empresa, sino que el nuevo nacimiento tiene que establecerse también en las personas que son trabajadoras, que ejercen un trabajo en un lugar. Porque si tú no naces de nuevo, si tú no entiendes lo que el Señor Jesús o no comprendes lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra, los trabajos los vas a ver como una maldición, los vas a ver como un castigo, los vas a ver como una carga y no vas a poder disfrutar lo que el Señor nos dice en su palabra, que debemos de trabajar con gozo, con alegría. O los que están al frente van a tratar a su gente, ¿verdad?, con una tiranía, con tantas actitudes negativas y de violencia incluso. Y sigue mencionando el versículo 5 y 6, Jesús le dijo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Versículo que sigue. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Solamente puede producir la vida humana el ser humano. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero enseñarte con esto? El único que podía cambiar el corazón de las personas era el Espíritu Santo. Por esa razón es que Jesús no reprobó y ni los apóstoles reprobaron esa forma de vida en ese momento, sino que hablaba precisamente a los que eran esclavos. Y les mencionaba acerca de cómo tenían que conducirse. Pero es imposible que lo pudieran hacer si el Espíritu Santo no estaba en sus vidas. Porque el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer de las cosas. Ahora, primer carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 18 al 25, nos da también una referencia. Y dice, ustedes los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Tú dirás, ¿con todo respeto? Pero realmente, el único que puede llevarte a respetar a tus jefes, a las personas que están en una función de autoridad o son dueños, el único que te puede hacer consciente, ¿sabes quién es? El Espíritu Santo. Nadie más te puede te puede dar esa posibilidad de que entiendas la importancia de lo que es el respeto a las personas que están en una autoridad hacia tu vida, pero también en unas personas que están ejerciendo una función y que funcionan como dueños. Hay personas que dicen, no, ¿yo cómo voy a estar trabajando? ¿Cómo es que trabajo aquí? Yo hago nada más lo que tengo que hacer, ahí medio hago. Al fin y al cabo, pues los estoy enriqueciendo a estos señores que son tan injustos, que son tan complicados, que si fueran justos entonces no me tratarían así, no me darían no me darían ese sueldo que es tan poquito, que no me alcanza y cosas de esas, porque hay personas así que de todo se quejan. Y es importante que puedas comprender lo que Pedro menciona. Dice, ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan. No solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Si son crueles. Hay cierto que hay dueños o jefes que son crueles, son difíciles de soportar, dice otra versión. ¿Qué tienes tú que hacer con ellos?
pues dice, haz lo que tienes que hacer en tu trabajo, pero hazlo como para el Señor y no para esas personas. Cierto, ellos son un instrumento, pero tú tienes que tener un entendimiento de lo que la Biblia nos dice. Y nos menciona en esta parte, dice, hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos o razonables, sino también si son crueles. Ahora, otra versión dice, la versión Valera, dice, criados. No dice esclavos, sino criados. Estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Wow! Es increíble. Y entiendo que hay mucha gente difícil, mucha gente déspota, mucha gente complicada. No puedes relacionarte con ellos. Es difícil, pero la Biblia nos da una dirección qué hacer. Y dice, estar sujetos con todo respeto hacia ellos. Ahora volvemos otra vez al versículo 19. Pues Dios se complace como ustedes, dice, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, lo que te decía hace un rato, si tú eres consciente de la voluntad de Dios, lo vas a disfrutar. Te vas a alegrar con el trabajo que tienes. Vas a disfrutar tu trabajo. Lo vas a hacer bien. No lo vas a hacer a fuerzas. No va a ser una carga para ti, sino que tu trabajo, el trabajo que Dios pone para que realices, va a ser un trabajo que va a suplir tus necesidades. Sigue diciendo, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Pero dice, pues se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Versículo 20. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, ¡wow! Increíble, lo soportan. Dios se agrada de ustedes. Y ese es el punto. Que agrademos a Dios. Dios conoce las condiciones en las cuales te encuentras en ocasiones. Hay personas que te hacen la vida de cuadritos con el fin de que ya te vayas, con el fin de que renuncies, con el fin de que te aburras. Y los tratos son hostiles, son complicados, son de asperezas. Pero dice la Escritura aquí que Dios se agrada si nosotros podemos soportar. Sigue mencionando el versículo 21, dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¡Wow! Esto es increíble. Siempre Dios actúa a favor de los que le agradan a Dios y son pacientes. Dios es bueno. Dios es fiel. Va a llegar el momento donde Dios te va a poner en otra área, en otra dirección, en otro trabajo. Pero es Dios. El punto es que si no pasas el examen en el lugar donde estás, va a ser complicado si Dios te pone otra prueba. Porque en muchas ocasiones Dios te pone en ciertos lugares para probar tu fe, probar tu carácter, fortalecer tu carácter, para llevarte a otro nivel, a otra dirección, a otra responsabilidad. Ahora, sigue mencionando y dice, versículo 24, Él mismo cargó, dice, nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Si en ese lugar donde estás, escúchame, has sido herido, has sido lastimado, ofendido, el Señor puede sanarte.
el Señor puede hacerte libre. Sigue mencionando y dice, versículo 25, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. En otras palabras, en ese lugar donde estás, si es difícil, si es complicado, Dios está a favor de tu vida. Dios te guarda, Dios te anima, Dios te fortalece. Ahora, Pablo también me llama la atención porque Pablo, tanto Pedro como Pablo y el Señor Jesús, hablan precisamente acerca de esta área, de la relación que debe de haber de los trabajadores, repito, a los lugares donde trabajan, a sus amos o a sus jefes. En la carta de los Efesios, en el capítulo 5, versículos 6 al 9, dice, otra vez, la versión NTD. Efesios 5, versículos 6 al 9. Esclavos, wow, ahora otra vez, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Aquí él agrega algo más, temor. Dice, obedezcan. Sírvanlos con sinceridad, con tal como servirían a Cristo. Ay, ay, ay. Sírvalos con sinceridad, o sea, con verdad, con entrega, conscientes. Sírvanlos, dice, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan como esclavos de Cristo. Hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. O sea, eso significa estando conscientes que lo que estás haciendo, que donde estás, Dios está a favor de tu vida. Dios te va a dar la gracia, la sabiduría de cómo realizar las actividades que en ocasiones son complicadas, que son difíciles. Sigue mencionando. Versículo 8. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. El Señor nos recompensará. Y ustedes, amos, traten, dice, a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. O sea, en Cristo, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Así como leímos en Colosenses, las esposas respeten a sus maridos, los maridos amen a sus esposas, los hijos obedezcan a sus padres. Los hombres respeten al gobierno no se enseñoreen. Y aquí habla de los amos, donde dice, ¿verdad?, que no debemos de actuar nosotros con actitudes donde estemos siempre amenazando a la gente. Recuerden, dice, que ambos tienen el mismo amo en el cielo. Y Él no tiene favoritos. Él no hace acepción de personas. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre. Todos somos iguales, pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad muy específica. Tanto amos como siervos tenemos que caminar siempre agradando a Dios. Ahora, cuando hablo acerca del respeto, estoy hablando de honrarlos. Estoy hablando de darles el honor aunque no lo merezcan. Tú puedes decir, es que es muy complicado. Tú hónralos. Tú dales el honor. No los ofendas. Cumple con tu trabajo. Cuida tu trabajo. No solamente cumple, sino cuídalo. Sé un hombre con visión de crecimiento en ese lugar. Haz que el lugar crezca. Ve ese lugar como una bendición que Dios pone en tus manos. Dice la palabra del Señor, un comentario, ¿verdad? Ahorita recuerdo un comentario que hizo Lutero en su momento acerca de José el soñador. Él mencionó y dijo, José no solo fue diligente con su trabajo, sino que siempre fue un intercesor ante Dios, no importando el lugar en el lugar que él estaba. O sea, no solamente él buscó ser una bendición, sino también un intercesor.
Y tú y yo como hijos de Dios tenemos que ser hombres visionarios para que ese lugar crezca, pero también para que ese lugar se reproduzca. Ese lugar prospere con la obra de tus manos. Ahora, cuando hablo también acerca del respeto, lo que dice Pablo y Pedro en esta parte, eso significa, ¿verdad? Que sé fiel a ellos, nunca los traiciones. Sé leal a tus jefes. Sé leal. No encubras cosas que se dan en ese lugar. No encubras situaciones que se puedan en un momento dado llevar a cabo. Unido con otras personas. Si hay injusticias, no te amargues ni los juzgues, sino ora a Dios. Ora a Dios por lo que haces, pero ora a Dios también por tus jefes, que Dios te dé esa gracia y esa sabiduría. Deja que Dios te honre en el tiempo de Él y no busques tú salir antes de tiempo. Un ejemplo, José. José fue un hombre que fue vendido como esclavo a un hombre que era un general del ejército egipcio. Y dice la palabra del Señor que este hombre, estando en ese lugar, dice que, vamos al libro de Génesis capítulo 39, por favor, en el versículo del 1 al 6, vamos a ver esta parte, cuando dice la Escritura que una vez que este hombre está en ese lugar, estoy hablando que fue vendido como esclavo. Y fíjate nada más la actitud de este hombre, porque él conocía el respeto a Dios y el respeto al lugar donde él estaba. Dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Versículo 2. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. O sea, dice que Dios estaba ¿con quién? Con José. Aunque era esclavo, Dios estaba con él. Sigue diciendo el versículo 3. Potifar, dice, lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que él hacía. O sea, su jefe se percató que Dios verdaderamente estaba en la vida de José. Eso fue notorio. Tú y yo tenemos, si trabajamos en algún lugar, si estamos prestando un servicio, tenemos que hacer las cosas de tal manera que honremos a Dios. Y si honramos a Dios, Dios nos va a dar un testimonio a los demás de que verdaderamente Dios está con nosotros. De que Dios verdaderamente habita en nosotros. En el caso de este hombre, dice que él se percató de que Dios estaba en la vida de José. Versículo 4. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. O sea, aquí no fue que José se promocionó. Dios mismo le dio una gracia, halló gracia a José ante los ojos de Potifar para hacerlo mayordomo, para hacerlo supervisor de todas las posesiones que este hombre tenía. En otras palabras, Dios permitió que en la vida de José pudiera manifestarse su gracia, su amor, su fidelidad, su compromiso con él, pero también con su casa. Él no buscó salir, él estaba de esclavo. Pero dice en esta parte en las Escrituras que lo que sucedió es que Dios, a través de Potifar, Dios lo estableció como un mayordomo. Versículo 5 dice, desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Eso es lo que tienes que hacer. Es lo que tengo yo que hacer. Buscar la bendición de Dios donde estoy. Nunca pienses, porque hay ese tipo de pensamientos. Yo he tenido gente, ¿verdad?, que ha estado ahí trabajando. Y hay gente que ha sido muy fiel. Pero hay gente que yo he oído que se han expresado, para estarlos enriqueciendo, mejor voy a hacer lo mío. Y salen antes de tiempo. Y les va mal por lo regular. Yo he sido testigo de muchos eventos. Y por lo regular les va mal.
Aquí dice la Escritura que Dios en su gracia dice que le dio la posibilidad de ¿qué? De hacerlo mayordomo de todas las propiedades de su amo. Y dice, y el Señor comenzó a bendecir toda la casa de Potifar por causa de José. No dice que la casa de José, sino la casa de Potifar. Tú sé una bendición como trabajador. No seas una carga. No seas una persona, ¿verdad? Indolente, que hace las cosas al y se va, que busca, pues ya, pues ahí nos vemos. No, haz las cosas bien. Eso es lo que Pablo y Pedro nos están enseñando en las Escrituras. Versículo 6. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba él a comer. Wow. Cierto que tú y yo fuimos llamados a ser bendición. Fuimos llamados a ser bendición donde estemos, como trabajadores. Sé un hombre responsable. Llega puntualmente. Asiste fielmente. Ponte la camiseta en el lugar donde estés. Toma ese lugar como parte de tu vida. Ponte la camiseta y un momento dado, hazlo tu casa. Ve como un medio de Dios para bendecir tu vida. Si tú caminas en ese entendimiento, entonces Dios te llevará a más. Dice la Escritura que por José ser bendecido, se levanta el enemigo. Viene la esposa de Potifar y lo acusa y por una situación, ¿verdad?, que ella quería, pero más sin embargo dice que José se mantuvo fiel y fue llevado injustamente a la cárcel porque fue acusado de un hecho que él no cometió. Ahí en la cárcel estuvo, dicen los historiadores, más de 2 años, 3 años. Y al paso del tiempo, Dios permitió que llegara hasta el palacio del rey. Y fue el segundo de Egipto, dice la Escritura. Fue el segundo gobernador. Y bajo esa perspectiva caminó siempre José. Así tú, así nosotros. Dios, si tú eres fiel en lo poco, también lo serás en lo mucho. Si tú aprendes, entonces podrás ejercer una dirección. ¿Qué medios usó Dios? Esos lugares difíciles, esos lugares de esclavitud. Fue el entrenamiento de José para que al paso del tiempo él pudiera ejercer una dirección y fuera mayordomo de todo el palacio del rey en el pueblo de Egipto. Así es que, amados, es muy importante que podamos comprender. Ahora, ¿qué otros hombres vemos en las Escrituras que fueron fieles mayordomos o fieles trabajadores? Hay muchos, pero uno de ellos es Nehemías, otro de ellos es Josué, otro de ellos es Eliseo, siervos de Josué. Nehemías, por ejemplo, fue un fiel trabajador, un hombre de mucha confianza en Susa. Y dice la Escritura que cuando él escucha una mala noticia de su tierra, de su pueblo, de Israel, dice que él oró a Dios. Y después de ello dice que pidió permiso al rey. Y el rey no solamente le dio permiso, sino también le dio todas las provisiones y la protección para que llegara a un lugar en la cual él pudiera realizar una tarea muy especial de reconstruir todos los muros. El punto es que era un hombre de confianza. Otro hombre, como te decía hace un rato, fue Josué. Dice la Escritura que él fue un fiel servidor de Moisés. Moisés en su momento ya no, por determinadas situaciones, ya no le fue posible llegar a la tierra prometida. Pero lo hizo Josué porque fue un fiel servidor. Dios lo promocionó a otro lugar más alto. Otro ejemplo fue Eliseo. Eliseo anduvo siempre podríamos decir, bajo la dirección de Elías, bajo el resguardo de Elías. Un hombre que caminó bajo la dirección del Espíritu Santo, pero también bajo la dirección de Elías, porque Elías era un servidor de Dios y Dios lo llevó a más. ¿Qué bendiciones entonces veremos cuando somos obedientes en los trabajos? Número 1, hacemos famoso el nombre del Señor. El Señor es exaltado, el Señor es bendecido. Dice la palabra del Señor, lo que Pablo le enseñó a Timoteo, ¿verdad? Timoteo, siendo un hijo espiritual,
un hombre que estuvo dispuesto a ser entrenado, capacitado, ¿verdad? Por Pablo. Timoteo recibe ciertas instrucciones por Pablo. Y en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 1, la versión Valera dice, primer carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 1, dice de esta manera: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, otra vez, los que están, dice, bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Wow, otra vez. Tengan a sus amos, dice, como dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, una causa entonces por las cuales el nombre del Señor es blasfemado es prácticamente cuando hay trabajadores negligentes, cuando hay trabajadores que en cierta manera son desobedientes, cuando hay trabajadores que son perezosos, flojos, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es que el nombre del Señor es vituperado, es blasfemado. Pero si tú y yo, amados, tomamos el consejo de la palabra, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a hacer famoso el nombre del Señor. El Señor se va a glorificar. Si eres un joven que estudia, ese es tu trabajo. Si eres un hombre que ya está trabajando o estudias y trabajas, hazlo bien. Esfuérzate para hacerlo bien. Por esa razón es que cuando nosotros tomamos este consejo, les dije, hacemos famoso el nombre del Señor. Y yo sé que tú estás ahí para hacer famoso el nombre de Dios. Número 2, logramos que las personas deseen conocer al Señor. Logramos, o sea, la gente se sorprende al ver personas tan diligentes, personas tan dispuestas, ¿verdad?, para hacer su chamba en este tiempo. Pablo también le dice a Tito, otro de sus hijos espirituales, otro hombre que estuvo dispuesto, ¿verdad?, a estar bajo la dirección, bajo el consejo, bajo la formación de Pablo. Tito capítulo 2, versículo 9 al 10 dice, los esclavos, wow, es increíble. Dice, los esclavos siempre deben obedecer a sus amos. Siempre hay que obedecerlos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar. Ni robar. Quizá no te pagan el sueldo que tú mereces, que dices merecer. Pero nunca robes. Nunca tomes algo que no es tuyo. Si tú eres un padre y tienes hijos que trabajan y algún día los ves llegar con algo que no es de ellos, repréndelos. No les admitas, no digas aquí el Señor me bendijo. No, Señor, no es así. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, no añade aflicción. La bendición de Dios, pero cuando tomas algo que no es tuyo, Dios no puede respaldarte. Dios no puede respaldarnos. Por eso menciona, no deben de ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Wow, esto es increíble. O sea, por ser buenos trabajadores y ser dignos de confianza, ¿sabes qué pasa? Dice la Escritura, que hacemos que la enseñanza de Dios sea atractiva. Y muchos digan, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como ellos, yo quiero parecerme a ellos, yo quiero que el Señor me bendiga, así como te ha bendecido a ti. Amados, tenemos mucho que aprender. Deseo que Dios pueda hablar a tu vida y pueda confirmar su palabra a través del Espíritu Santo. La importancia que es tener buenas relaciones laborales o relaciones laborales sanas. Vamos a orar. Señor, gracias por esta gran bendición que tú nos das, el poder, Señor, tener tus palabras en nosotros. Ayúdanos a comprenderlas.
Revélalas día a día a nuestros corazones. Donde quiera que estemos. Si estás en una institución, Señor, si están en una institución de gobierno, que haya honestidad y que haya verdad. Si hay en alguna empresa, alguna dirección, Señor Jesús, están colaborando, Señor Jesús, que haya verdad, que haya un conocimiento, una revelación de tu palabra. Gracias te damos por esa bendición que tú nos das, el poderte conocer. Gracias, Jesús. Bendice los negocios, bendice los trabajos, bendice la obra de nuestras manos, bendice todas aquellas personas, Señor, que están en una dirección, aquellas personas que colaboran, Señor, en una área de trabajo. Bendice sus vidas. Si algunos, Señor Jesús, están en el campo, bendice la obra de sus manos. Gracias te damos porque tú estás con nosotros. Bendice los negocios, bendice las empresas y todo lugar donde tú nos pongas para suplir toda necesidad física, Señor. Te damos gracias porque eres fiel, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga mucho y muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Qué increíble tiempo de adoración hemos tenido en la presencia de Dios. Qué gozo es cantarle a Dios con todo nuestro ser. Y qué gozo es hacerlo, ¿verdad? Todo el tiempo. La Biblia dice en el Salmo 34, en todo tiempo bendeciré al Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que qué alegría es exaltar el nombre de Cristo. Qué alegría es exaltarle a Él. Y bueno, pues sin más que añadir a este tiempo, me gustaría que pongas atención a lo que sigue, porque viene el mensaje, viene la palabra de Dios que transforma, que cambia, que alumbra nuestro caminar. Y yo sé que Dios va a estar hablando hoy a través de nuestro pastor Oscar, va a estar enseñándonos acerca de algo súper interesante. El tema de hoy es buenas relaciones laborales. Buenas relaciones laborales. Qué interesante es aprender a tener buenas relaciones en el campo donde laboramos. Así que vamos a aprender juntos, vamos a estar atentos, vamos a dejar que Dios nos hable en este tiempo y yo sé que Dios lo va a hacer. Así que te invito a que estés atento, no te distraigas con nada. Pon todo tu corazón, pon toda tu mente en escuchar lo que Dios quiere hablarte en este tiempo. Nos vemos la próxima transmisión. Dios te bendiga, Dios guarde tu vida, Dios bendiga a tu familia y nos estamos viendo. Dios te bendiga.